Doctores, buenas noches con todos. ¿Podrán escuchar? Ay, creo que veo un ratito. Ya, creo que ahí está mejor. Buenas noches, doctores. Vamos a empezar el curso. Voy a proyectar la presentación. Me comentan si la observan también. No se escucha. ¿Me escuchan, doctores? Sí, sí me escuchan. Perfecto. Entonces vamos a empezar. Un ratito. Acá tengo un problema con el... voy a subirlo para poder... Y de nuevo voy a compartir la pantalla. Doctores, buenas noches. Primeramente quisiera presentarme. Yo soy la doctora Jocelyn Lugo Varillas, cirujano dentista, egresada de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. He realizado un diplomado en rehabilitación oral en la Universidad Científica del Sur. Ahí mismo también he realizado una especialidad en odontología estética y restauradora y terminé realizando la maestría con mención en dicha especialidad en la misma universidad. También he sido docente de pregrado en la Universidad Científica del Sur. Soy docente de posgrado en el área de odontopediatría con el curso de fotografía dental en la Universidad Científica del Sur. Actualmente soy docente de pregrado en la Universidad Norbert Wiener y miembro de la Asociación Peruana de Odontología Restauradora y Biomateriales APURE. Es una asociación muy relacionada al área. Esta especialidad, pues casi todos los que terminan con la especialidad tienen que pertenecer a esta asociación. Por acá les dejo mis redes, Instagram, Facebook, y por ahí, si desean contactarme por correo, también pueden. Abajo está en Gmail. Cualquier duda que tuviesen, por ahí me pueden contactar. Bueno, hoy día nos está reuniendo un tema muy interesante que tiene mucha demanda en el consultorio dental, pero al mismo tiempo no es un tratamiento muy fácil de realizarlo, por decirlo. Aparentemente es fácil, pero necesita todo un protocolo, ¿no? Y no siempre podemos realizar carillas, no todos son candidatos para carillas y sería interesante conocer, ¿no? Cuándo sí, cuándo no. Por eso el tema de hoy es carillas en el sector anterior, resinas versus cerámica. Para ello he dividido todo el curso en 3 días. La primera parte, o sea, el día 1, que es hoy, vamos a hablar de concepto de carillas dentales de una manera general, indicaciones y contraindicaciones, cuándo decir acá sí yo puedo colocar carillas y cuándo decir acá yo no puedo colocar carillas. Vamos a hablar de la clasificación de carillas dentales, vamos a hablar de ventajas y desventajas de una carilla de resina compuesta y una carilla de cerámica. Eso es el día 1. En el día 2 vamos a hablar en sí de todo lo que es el diagnóstico y planificación, que es muy similar, pues casi igual, tanto para carillas de resina como para carillas de cerámica. Y el segundo día también vamos a hablar en sí de todo el protocolo que se debe seguir para las restauraciones de carillas de resina. Ya en el tercer día vamos a hablar del protocolo que hay que seguir para restauraciones de carillas de cerámica
Y vamos a hablar del mantenimiento, que es una etapa muy olvidada, pero muy importante para que estas carillas tengan éxito en el tiempo. Y vamos a terminar en el tercer día con casos clínicos, tanto de carillas de resina como carillas de cerámica. Quisiera saber si acá ya algunos doctores han cementado carillas indirectas de cerámica o de pronto ya han realizado carillas directas de resina compuesta. Por ahí me pueden comentar por el chat para tener una idea. A ver, doctores, ¿cuántos somos? ¿Cuántos somos? Somos 23 participantes. De resina, me comenta. Ah, ok. Por ejemplo, Maribel me comenta que si ha hecho carillas de resina, de cerámica, ¿no? De resina, de cerámica quizás, ¿no? De cerámica y resina. Solo de resina y pocas veces. De cerámica será. Hay de todo, ¿no? Ya. Entonces vamos a hablar bastante de cerámica porque creo que sí han hecho de resina más y de cerámica no tanto. Por los que me han contestado, ¿no? Porque de ahí los chicos tienen que contestarme, doctores, para tener una idea más o menos en dónde poder detenerme más y poder, digamos, avanzar más rápido en otros puntos. Ya. A ver, la idea de este curso es hacer un versus de materiales de carillas, tanto de cerámica como de resina compuesta directa. Básicamente es estos dos tipos de tratamientos que son los que tienen más demanda en la parte clínica. ¿Qué son carillas dentales? De una manera general, independientemente del material que yo vaya a usar, ya sea cerámica o resina, ¿qué es una carilla dental? La carilla dental es un tratamiento restaurador mínimamente invasivo que me va a permitir cambiar la forma del diente, el color del diente también. Por eso se dice que es un tratamiento altamente estético. También se considera que es una lámina de diferentes materiales, pueden ser de resina o de cerámica. Pueden tener diferentes grosores, pueden ser unas de 1 milímetro, otras pueden ser de 0.3 milímetros. Pero todas estas carillas van adheridas a la estructura dental. Lo ideal es que las carillas dentales estén adheridas a nivel solo de esmalte. Acuérdense que a diferencia de una corona que tiene retención, las carillas dentales no tienen dónde retenerse, no hacemos cajitas, no tienen paralelas expulsivas como paralelas como para que se retenga. No, entonces aquí básicamente la carilla se fija al diente por la adhesión. Entonces, si yo quiero que haya una buena unión al diente, tiene que haber una buena adhesión. Y para lograr una buena adhesión, acuérdense que la mejor adhesión no es en dentina, sino es en esmalte. Entonces, siempre las carillas se indican a nivel de esmalte. Si por ahí yo estoy renovando una carilla, saco una carilla antigua y coloco una nueva, es probablemente que quizás en el desgaste pueda llegar a unas zonas pequeñas a dentina. Entonces, si fuese así, ¿podríamos hacer la carilla sobre ese diente? Claro que sí lo podemos hacer, pero sabemos que hay zonas de dentina y es probablemente que esa carilla no logre esa tasa de supervivencia ideal, ¿no? Lo que nos indica la literatura que son, si es de cerámica, 15 años aproximadamente. Entonces, lo ideal siempre es hacer carillas a nivel de esmalte. Las indicaciones, o sea, cuando nosotros podemos indicar, acá sí podemos colocar carillas. Una es para modificar la forma o posición
del diente. Si se dan cuenta en la imagen, por ejemplo, tenemos dientes desgastados, separados, que no tienen una forma adecuada de incisivos. Entonces, en ese caso, para modificar la forma, tendría que indicar carillas, una buena opción para carillas. Entonces, en la parte de la descripción hemos colocado para modificar forma o posición dientes cónicos, dientes ectópicos, dientes con giroversión leve, cierre de diastemas con el caso de las fotografías, son diastemas, armonización de espacios, microdoncia. Dientes cónicos generalmente lo podemos observar en incisivos laterales, ¿no? Los dientes en forma de clavija, por ejemplo. Podemos hacer unos cambios en forma, si colocamos una carilla, quizás que envuelva, perdón, entonces si no, voy a cargar mi laptop, si no va a apagarse ahorita. Ya. Ya. Entonces les comentaba acerca de los dientes cónicos en incisivos laterales, podemos indicar carillas. Dientes ectópicos, dientes que no deben estar en aquel lugar. De pronto, en la posición del canino, erupciona el premolar, ¿no? En estos casos, nosotros tenemos que transformar esa premolar en canino. Lo podemos realizar mediante un desgaste y también con una carilla de cerámica o una carilla de resina, ¿no? En esos casos es una indicación. Dientes que tienen una giroversión leve, más no una giroversión severa o moderada. Esos tipos de cambios no se indicaría como primera opción carillas, si fuese moderada o severa, sino un tratamiento de ortodoncia. Si fuera una giroversión leve, podríamos indicar una carilla. Cierres de diastemas, si hemos visto las fotografías, armonización de espacios. Pacientes que han recibido un tratamiento de ortodoncia, la han dado de alta, pero debido a que hay una discrepancia entre diente y arco, dientes pequeños, arco grande, sector posterior, logran ver la relación molar, relación canina, que todo ortodoncista siempre se fija que en eso, que quede tal cual, ¿no? Clase 1 en la manera en lo posible, clase 1 tanto en caninos como en molares, pero en el sector anterior queda espacios. Entonces, en esos casos, para poder armonizar esos espacios, nosotros podemos plantearle carillas al paciente. Otra indicación muy importante es para corrección estética de defectos estructurales. Por ejemplo, estructuras dentarias que ya tienen amelogénesis imperfecta, ¿no? Como podemos ver en la fotografía en la parte superior, ¿no? Es un grado de amelogénesis ya avanzado en el cual hay tejido dentario, pero con pigmentación, ¿no? En esos casos podría estar pensando en una carilla de cerámica, gruesa definitivamente, para poder opacar y que no se trasluzca ese sustrato oscuro. En el caso de restauraciones múltiples, como observamos acá en la fotografía inferior, acá podemos observar diferentes colores en cada diente, un diente más blanco, otro diente más oscuro, acá una combinación de resina antigua con un diente más oscuro, acá hay otra resina antigua amplia, acá también. Entonces, cuando yo ya observo resinas múltiples amplias en la cara vestibular, yo puedo estar planteando para unificar todo el color en la cara vestibular, podría estar planteándome carillas. Fracturas, dientes que tienen una fractura mesioincisal, por ejemplo, que no sea amplia, claro, ¿no? Que no sea tan grande, que sea mediana. Podríamos plantear también una carilla con cobertura hacia palatino, sería una buena opción. Dientes que tienen erosiones o abrasiones extensas o caries extensas en las caras vestibulares, también podemos plantear carillas dentales. Otra indicación es para modificar el color, ¿no? En el caso de la fluorosis. La fluorosis tiene también diferentes etapas. Las etapas iniciales aparecen como unas manchas, primero como unas líneas blancas horizontales,
luego va avanzando unas manchas moteadas, blancas, y luego va cambiando esas manchas blancas ya parduzcas. Entonces, ya en un TF4, que es una etapa de fluorosis, ya empiezan a aparecer esas manchas oscuras. En esta etapa, por ejemplo, si el paciente llega a su consultorio y presenta este tipo de situación, ustedes diagnostican que es fluorosis, ya estamos hablando de una etapa moderada, ¿no? En la cual no va a ser suficiente un blanqueamiento y una microabrasión, porque el área es extensa, ¿no? Ese área pigmentada es muy extensa. Si no, acá ya es un tratamiento un poco más radical, por decirlo así, que es una carilla. Podría ser una carilla de cerámica o una carilla de resina. Displasias de esmalte, o sea, alteraciones en el esmalte, por medicamentos, me estaba salteando, existe cambio de color por medicamentos, el consumo de tetraciclina en un tiempo muy prolongado, sabemos que puede causar este tipo de pigmentaciones. Que con un blanqueamiento de 2 meses podemos tratarlo, puede disminuir, sí es cierto, pero algunos pacientes no quedan satisfechos y desean otro tipo de tratamiento que pueda lograr un color mucho más blanco en los dientes. En esos casos nosotros podemos estar pensando en unas carillas de cerámica, que sería una mejor opción, ¿no? Tratamientos endodónticos que no responden a la técnica de blanqueamiento. Miren, en el lado derecho vemos un incisivo con cambio de color, marrón, aproximadamente una discromía. Es un diente que tiene tratamiento de conducto, que le han realizado blanqueamiento probablemente y ha regresado, no ha recidivado. Entonces, en esos casos ya tendríamos que estar planteando caries. Ahora, cuando yo digo que ese blanqueamiento interno fracasó y, y puedo ofrecerle una carilla de cerámica o de resina, cuando llega un blanqueamiento interno y al sexto mes regresa rápidamente y no se mantiene, así como dejé al final del tratamiento de blanqueamiento, podemos decir que ahí se ha fracasado y ya estaríamos pensando en algo mucho más radical, de pronto una carilla de cerámica, si queremos ocultar muy bien ese pigmento. Uh-huh. En el caso de que el blanqueamiento interno tenga 1 año y no ha habido problemas, se puede considerar que es un tratamiento que ha tenido éxito. Puede ser que en el segundo año retroceda un poco y si al paciente no le incomoda, pues podría quedar, pero si el paciente sí le incomoda, podríamos estarle planteando también carillas. ¿Cuándo? Cuando no podría indicar carillas dentales. Cuando tenemos dientes extensamente destruidos, por ejemplo, dientes que tienen unas cavidades clase 3 que luego se convierten en clase 4, son amplias, ¿no? En esos casos no podríamos indicar una carilla, quizás ahí el tratamiento más indicado podría ser una corona, ¿no? Tratamientos de conductos en general indicados para coronas unitarias también. Hay que tener mucho cuidado con esos dientes que tienen tratamiento de conducto y aparentemente tienen toda la corona casi intacta. Pero resulta que si yo observo mucho mejor, ese esmalte no tiene tejido de soporte, dentina, entonces en realidad no está toda la estructura dental con un buen pronóstico, ¿no? Esmalte que no tiene soporte es esmalte que sale, esmalte que no debe estar. Entonces, en esos casos hay que ver cómo es la destrucción dentaria, qué cantidad de remanente en realidad va a quedar para yo poder plantear si voy a hacer carilla o voy a hacer una corona. Esmalte sin soporte de dentina, justo lo que mencionábamos. Esmalte sin soporte de dentina. Eso pasa en dientes que tienen tratamiento de conducto, ¿no? Después de haber preparado la estructura dental remanente que queda, puede ser susceptible a la fractura. Entonces, en esos casos podría estar planteando coronas. Pacientes que llegan a la consulta con desórdenes o con disfunción temporomandibular, esos pacientes yo no puedo hacer en realidad ningún tipo de tratamiento. No puedo indicar ni carillas, no puedo indicar ni coronas, ni nada. Primero, el tratamiento es
de la articulación temporomandibular y luego recién cuando ya se encuentra estable y esto son una férula y todo esté mucho mejor, recién podría empezar o iniciar un tratamiento restaurador. Otra contraindicación es cuando hay la posibilidad de realizar una técnica mínimamente invasiva con restauraciones de resina compuesta. Si hay esa mínima posibilidad, pues se plantea ese tipo de tratamiento, más no una carilla completa, ¿no? De pronto una clase 4, por ejemplo. No, para mí no todas las clases 4 yo voy a hacer una carilla en toda la cara vestibular del diente, ¿no? Si no, yo puedo restaurar solo esa zona, esa clase 4 pequeña, y no necesito convertirlo en una carilla. Ujú. Esas son las contraindicaciones cuando no debemos de indicar. Ahora, otra contraindicación que no está acá, pero por ejemplo, me parece que es raro que no esté aquí. Pacientes que tienen una mordida profunda, por ejemplo, clase 2, esos pacientes que tienen mordida invertida no deberían de indicarse carillas, porque cualquier carilla, sea resina o cerámica, pues van a tender a fracturarse, ¿no? Ujú. Listo. Vamos a hablar un poco de la clasificación. La clasificación más común que podemos escuchar es pues la clasificación carillas convencionales, que son las carillas gruesas de 1 milímetro, 0,8 milímetros, versus las carillas tipo lente contacto. Entonces, ese tipo de carillas son mucho más delgadas, 0,4, 0,3. Esas son las más comunes, ¿no? La clasificación más común que vamos a encontrar. Pero también en la literatura podemos encontrar una clasificación según su método de confección. Carillas con el método directo, donde la confección es sobre el diente y los materiales que podemos usar son resina cerómero, o carillas con el método indirecto, donde la confección es sobre el modelo y el material viene a ser resinas, cerámicas y cerámicas híbridas. O también podemos realizar carillas directo-indirecto, donde yo puedo construir la carilla de resina sobre el diente, sobre el mismo diente que voy a colocar la carilla. Una vez que construyo la saco, la preparo internamente, preparo el diente y la cemento. Por eso se considera una carilla con un método directo o indirecto. Otros lo conocen como semidirecto. El material que se utiliza es la resina compuesta, es la que vemos acá. Estas jeringas de resina son resina compuesta. Todos los materiales de acá son materiales que se utilizan para el sistema CAD/CAM. La presentación, por ejemplo, los de acá, sobre todo son un monobloque, cerámica, esto es resina, cerámica híbrida, cerámica. Acá tenemos cerámica también. También hay una cerámica que se estratifica, que es ideal para mí, para las carillas, porque se puede hacer una combinación técnico, ¿no? En el laboratorio puede hacer unas combinaciones hermosas, bonitas, como para tener una restauración muy natural. Ventajas y desventajas de las carillas de resina. Ahora, las carillas de resina compuesta tienen sus ventajas y desventajas, ¿no? Por ejemplo, una gran desventaja de estas carillas de resina es su durabilidad. Tiene una menor durabilidad. ¿Cuánto tiempo ustedes creen que dura una carilla de resina compuesta? ¿Qué te dice la literatura? Lo que ustedes han leído, han escuchado. ¿Me pueden contestar por el chat, doctores, para poderlos leer?
8 a 12 meses, carillas de resina compuesta. Ujú. Otro tiempo. A ver, tenemos, ¿cuántos doctores estamos? Ahorita. Somos 27. 5 años, sí. 5 a 6 años, Fabián. A ver, con mantenimiento cada 6 meses, tengo un paciente que va a 3 años. Ah, mira, qué bueno. Está bien, claro. Ujú. Aproximadamente, doctores, es un año. Si nosotros realizamos un mantenimiento a estas carillas de resina, cada 8 meses, cada 6 meses, eso me va a durar en buen estado, incluso más del promedio que indica. La literatura te dice que son 5 años la supervivencia de este tipo de restauraciones, pero incluso puede ser un poco más si le damos un buen mantenimiento. Ujú. Entonces, por eso se dice, si yo comparo la tasa de supervivencia con una carilla de cerámica, pues la carilla de resina es mucho menos. La carilla de cerámica, doctores, ¿cuánto tiempo dura? A ver, me comentan por el chat, doctores, ¿cuánto tiempo dura la, la carilla de cerámica? ¿Será 5 años, 10 años, 15, 20, más de 20, 15 años? Ujú. Claro, si está súper bien adaptada, 15 años. Ujú. Sí, doctores, están bien. El tiempo es así, son 15 años en promedio, incluso hasta 20 años hay evidencia que ahora les voy a mostrar, pero es el tiempo que dura. Entonces, si yo comparo mi carilla de resina compuesta directa que yo hago en el laboratorio, perdón, en el consultorio con la carilla de cerámica que se elabora en el laboratorio, entonces es bastante, porque la carilla de cerámica dura 15 años y mi resina pues, puede durar 5 años, ¿no? Entonces, hay que conocer las ventajas y desventajas de cada una de ellas. Con respecto a la pérdida de color y brillo, en las resinas, la gran desventaja es esa, que hay una pérdida de color y brillo en el tiempo, por eso el mantenimiento. Otra, bueno, acá otra gran desventaja es que hay un mayor mantenimiento, es decir, el protocolo de la cita de mantenimiento que tenemos que darle a una carilla de resina me va a durar mucho más. Ajá, es mucho más y al año pues tiene que venir 2 veces a la consulta, por lo menos. Ujú. La de cerámica, el protocolo no es tantas cosas que hay que realizar y al año puede venir por lo menos una vez. Ujú. El tratamiento es reversible, esa es la gran ventaja, que yo saco la resina y voy a encontrar el tejido dentario, no lo modifico. Ahora, eso no es 100% absoluto. Algunas veces sí tengo que hacer un desgaste en el diente y sí va a haber una modificación, pero la mayoría de veces cuando hago carillas de resina, no, asperizo el diente y coloco la resina, ¿no? La ventaja también es que no requiere un desgaste mayor del diente, casi siempre, hay excepciones. La gran ventaja de este tipo de carillas es que se realiza en una sola sesión. Y otra gran ventaja, y creo que tiene un gran peso en el momento de decir el tratamiento en muchos pacientes, es el costo. Una carilla de resina compuesta, pues al paciente le va a salir más cómodo que una carilla de cerámica. Claro que sí, esa es su gran ventaja, pero tiene que explicar al mismo tiempo que tiene sus desventajas, ¿no? La durabilidad, color, brillo, el mantenimiento, la reversibilidad, el desgaste. Ujú. Maribel me comenta, doctora, hay pacientes que no quieren carillas porque desean que se les trabaje lo más natural posible y no desgasten tanto el diente. Creo por eso que es que más eligen resina, además del precio.
Sí, ese es un buen punto. Tienes razón. Hay pacientes, cierto, que no quieren que ni siquiera le realicen nada de desgaste en su diente. La verdad que sí. No son muchos, pero sí, sí hay. Y esos pacientes no te aceptan carillas tampoco. Ellos están felices con un blanqueamiento y ahí queda, por ejemplo. Y a veces hay pacientes incluso que ni el blanqueamiento, porque te dicen que han escuchado que el blanqueamiento maltrata el diente, han escuchado que el blanqueamiento desgasta y deja los dientes como que muy sensibles, y, como descalcifica. Entonces también ni eso te aceptan. Entonces hay que ver a qué tipo de pacientes también nosotros podemos ofrecerle tratamientos muy conservadores, ¿no? Hay que explicarles también ventajas y desventajas, ¿no? A ver, acá continuemos por aquí. Ya. Con respecto a las carillas de cerámica, su gran ventaja es la durabilidad. Miren, acá en el lado superior vemos una carilla de cerámica de disilicato con cobertura, base palatina. ¿Cuánto dura? 15 años aproximadamente. Otra gran ventaja es que no pierde el color y el brillo. Así como yo cemento la carilla de cerámica, ese brillo se mantiene a lo largo del tiempo. El brillo no desaparece, el color tampoco cambia, excepto que sea un paciente fumador. Ahí sí el color de la cerámica va cambiando con el tiempo, se vuelve más oscuro. Pero si es un paciente que no fuma, es un paciente que se cuida, que cuida mucho el tratamiento, tiene buena higiene oral, ese color se va a mantener igual en el tiempo. ¿Requiere un menor mantenimiento? Una gran ventaja, sí. Una vez al año es suficiente. No hay mucho protocolo para eh, obtener un brillo en cada mantenimiento, ¿no? Entonces ahí no hay problema. La desventaja es tratamiento irreversible, o sea, casi siempre una carilla cerámica tengo que preparar el diente, tengo que hacer un desgaste. Requiere un desgaste mayor del diente, es una desventaja. Y en varias sesiones. Se realizan en varias sesiones la carilla de cerámica. No se realiza en una sola cita, sino puede realizarse en 4, en 3, dependiendo, ¿no? Una desventaja se podría ser el costo, ¿no? Hay pacientes que a veces no aceptan por el costo. Entonces, esas vienen a ser las ventajas y las desventajas. Entonces, ¿qué es mejor? Si es carilla de resina compuesta o carilla de cerámica. Ustedes pueden ver ahí que ambos materiales no son perfectos, no todos son ventajas. Ambos materiales tienen sus ventajas y sus desventajas. Entonces, en estos casos, en estos versos, la respuesta no es quién es mejor, qué es mejor. No, es depende. Depende de la condición, de la estructura dentaria, depende de la edad del paciente también. ¿Qué material es el mejor indicado para ese paciente, ¿no? Ahora, vamos a detenernos a hablar cada una de estas cualidades. Con respecto, con respecto a la durabilidad, acá he colocado un artículo del 2015 que te habla de diferentes estudios en el cual han evaluado la durabilidad en el tiempo, tanto de carillas de cerámica, de resina, incluso restauraciones simples. Este cuadro que vamos a ver acá, el cuadro verde, son restauraciones simples. Las de acá son carillas de resina, que aproximadamente duran 3 a 5 años, 2 a 5, 3 años, 10 a 3 años. En realidad, en promedio, son 5 años. Y en el lado derecho, en el cuadro morado, podemos observar cuál es la principal razón de esa falla.
Fracturas, desadhesión, fracturas. Shipping es como como despostillamiento. Ujú. Pérdida parcial o completa de la restauración, también sucede eso. Ujú. Y en el caso de las cerámicas, en el lado derecho, son diversos estudios que han evaluado carillas de cerámica de diferentes materiales, ¿no? La mayoría pues van 10, 7, incluso 20 años, 12 años, pero en promedio estamos hablando de unos 15 años. En este artículo hay que tener en cuenta factores como el sustrato. Si es resina, hay más riesgo que tenga una falla como fractura o decoloración. El diseño de la preparación también es importante. Antes había una reducción de 1.5 a 2 milímetros incisal y bisel, que también es muy importante que se realice si vamos a hacer una carilla con cobertura, ¿no? Pacientes que tienen hábitos parafuncionales, bruxismo, deben de usar férula, es lo que recomienda el artículo. Dientes no vitales con un tratamiento de conducto, se ha encontrado que existen más fallas, o sea, existen más fracasos. Entonces, esos dientes que vamos a colocar carillas es probablemente que no dure el tiempo por medio que me indica la literatura de unos 15 años. Quizás esto dure mucho menos, puede ser 8 años, 5, no lo sé, depende. Pero un diente vital con un tratamiento restaurador, ya sea carilla o corona, no tiene un tiempo de durabilidad como si fuera un diente vital, ¿no? Es diferente. Ujú. A ver, aquí, doctores. Esto en el libro de decursión, te hablan de carillas de lente de contacto y fragmentos cerámicos. También él te habla en una parte todo lo que es la durabilidad según los diferentes estudios, ¿no? Desde Calamia hasta Guess y colaboradores en el 2014 han encontrado que la durabilidad puede ser 10 años, hasta 6, 4.5, 5, 10 años, 9, 12, 16, 11, 7, 10, incluso el de 20. Este de Bayer, que es de 20 años, un estudio en el 2012, la tasa de estudio es de 93.5%. Es el más largo, en realidad es un estudio muy largo, es el de acá, les voy a mostrar. En este estudio te hablan acerca de la durabilidad de la cerámica, ¿no? Es un ensayo clínico, eh, es una evaluación clínica de las carillas de cerámica durante 20 años. El tiempo de seguimiento es bastante, por eso que tiene mucho peso este tipo de artículos. El objetivo de este estudio fue evaluar la tasa de supervivencia de las carillas. En este caso, se realizaron carillas de feldespato reforzada con leucita y disilicato. Durante 20 años se realizó el seguimiento. Con respecto a los materiales y métodos de este estudio, fueron en 84 pacientes, 38 varones y 46 mujeres. Los dientes anteriores superiores e inferiores fueron tratados. En total, entre estos 84 pacientes, recibieron 318 carillas de cerámica, entre feldespato, reforzada con leucita, disilicato de litio. Se hizo una evaluación durante las citas de mantenimiento. O sea, cada año venía a sus citas de mantenimiento y se realizaba un criterio de Ryan modificado. Es como una especie de cuestionario que el operador o el odontólogo tenía que llenarlo. Ahí pues se evaluaba si hubo fracturas, si hubo cambio de color, había ciertos criterios que preguntaban y el evaluador tenía que ir llenando. Ahora, en este grupo, en esta muestra de 84 pacientes, el 50% presentaba una parafunción como bruxismo, el 38% eran pacientes fumadores. Colocaron este tipo de muestras
para observar qué pasa en las carillas, ¿no? En pacientes que bruxan y en pacientes fumadores. ¿Y qué es lo que encontraron? Encontraron lo siguiente. De todas esas 318 carillas, se encontraron 29 fallas. 29 carillas con fallas. Y lo más común en las fallas era una fractura palatina en la cerámica en dientes no vitales. Y lo otro son cracks en la cerámica y decoloración en pacientes fumadores. Eso eran las fallas más comunes, ¿no? Dientes no vitales y pacientes fumadores. La tasa de supervivencia en 93.5, 10 años, en un 83%, 20 años, y presentaban, según ese artículo, un alto riesgo en fallas o en fracturas en dientes no vitales. También encontraron que existe un mayor riesgo a la fractura, 7.7 veces mayor riesgo en pacientes con parafunción, con bruxismo. Por eso lo más indicado, si vamos a colocar carillas a pacientes que bruxan, tenemos que colocar una férula. Miren los resultados de este artículo, ¿no? Es interesante, esto hay que llevarlo siempre a la clínica, ¿no? Entonces, si yo voy a realizar carillas en un paciente que bruxa, yo tengo que sí o sí colocarle férula. Si yo voy a realizar carillas en un diente con tratamiento de conducto, yo sé que no va a tener una larga duración esas carillas, probablemente que por ahí se fracture. Y hay que tener mucho cuidado y avisar al paciente, ¿no? También informarles. Fabián, la férula de acrílico, la férula de remedio relajación, es al final. Ustedes realizan el tratamiento restaurado, que en este caso son carillas, ya sea cerámica o resina, y colocan al final la férula. Tienen que tomar una impresión, realizar el montaje, llevar al laboratorio, te entregan la férula, instalas, ajustes y de ahí controles de la férula. Me pregunta Margaret, ¿cuál es el mantenimiento que se le da a las carillas de resina anualmente? Las carillas de resina cada 8 meses de preferencia o cada 6 meses. No hay que esperar 12 meses porque con el tiempo estas carillas de resina van aumentando la rugosidad y pierden su brillo. Hay un protocolo que les voy a mencionar cuando lleguemos a mantenimiento más detallado, pero te puedo ir adelantando que hay una secuencia con cauchos, que son cauchos que están impregnados con óxido de aluminio, grueso, medio y fino. Tenemos que realizar la secuencia con discos de abrasivos que también tienen impregnado óxido de aluminio, grueso, medio, fino. Podemos utilizar tiras de lijas, tiras abrasivas de grano grueso, medio, fino. Podemos utilizar también escobillas impregnadas de óxido de aluminio y también de sílice para poder obtener un brillo en la superficie. Y al final podemos utilizar unas pastas de pulido con la ayuda de un disco de felpa. Entonces toda esa secuencia igual yo la voy a detallar y la van a ver en videos cómo se realiza este tipo de mantenimiento. Esta parte de acá que de pronto es un poco densa porque es teórica, pero de todas maneras la estoy colocando porque es importante que ustedes sepan, ¿no? La tasa de supervivencia, las fallas antes de lanzarse y hacer un tratamiento restaurador de carillas. Rodrigo me pregunta, ¿en restauraciones directas también se usaría el mismo protocolo de mantenimiento de carillas? El protocolo que yo acabo de mencionar es de resinas. Restauración es de resinas directa. Entonces, si es una carilla de resina directa, es para cualquier tipo de restauración. Si vamos a hacer, por ejemplo, una clase 1 o clase 2 en una primera molar inferior directa, también la secuencia es la misma. Cauchos, ahí de pronto no discos abrasivos,
escobilla de sílice, pasta, tiras de lijas si son necesarias. Ujú. Y el mantenimiento es el mismo. Si todas las resinas deben ser el mantenimiento el mismo. ¿Qué es lo que yo hago? Lo que les recomendaría es que el paciente, es difícil que venga a veces de nada, Rodrigo, que venga solo para su mantenimiento de resina. Educar al paciente en eso es un poco difícil. Unirlo con la limpieza, o sea, te cito para tu limpieza y te cito también para tu mantenimiento de resinas. Y repites todo el protocolo. Ujú. Y hay que mostrar al paciente, ¿no? Mira, estás llegando así, te voy a hacer el mantenimiento y mira cómo está quedando, ¿no? Entonces, el paciente al observar que si hay un cambio y que sí hay que venir para darle mantenimiento porque sí cambia, si hay un brillo, si ya no está tan rugoso, si el color o la pigmentación que apareció ya desapareció, como que lo toma más interés y puede acudir al consultorio frecuentemente para el mantenimiento. Maribel me dice, doctora, ¿y cuánto se debe cobrar por un mantenimiento de resina? Depende, le puedes cobrar 100 soles, 150 soles, 200 soles, depende. Ujú, como una limpieza, yo de verdad considero que como una limpieza. Ujú, de nada. A ver, ustedes pueden hacerme las preguntas en cualquier momento, doctores, me olvidé de comentarles, no hay problema. Yo paro y contesto. Estamos en la parte de fundamento de las fallas y el tiempo de duración de estos tratamientos. Ya, acá este trabajo es un trabajo mío en realidad, con otros doctores. Es la tesis de la especialidad que lo llegué a publicar en esta revista International Journal Prosthodontic, que recién salió en el 2021, pero esta tesis fue ejecutada en el 2017. Ujú. Esta tesis es tanto para resinas como para cerámicas. Hay que aquí concentrarnos más cuando hablamos de brillo, sobre todo brillo. Ujú. Entonces, les voy a explicar un poquito de la tesis porque está muy relacionado al tema de hoy. El título es Efectos de cepillado en la superficie del esmalte en materiales restauradores de sistema CAD/CAM indirectos y materiales restauradores directos. ¿Qué es lo que, por qué, cómo apareció este título? En ese momento había salido el material que es una cerámica híbrida. Acá el Enamix, que es una cerámica híbrida. No tenía mucho tiempo en el mercado, tenía poco tiempo en realidad, y se sabía muy poco de este material en ese entonces. Y la idea, ahora se sabe mucho más, ¿no? Pero la idea era saber si de verdad podía cumplir el objetivo de la creación de este material, ¿no? Lo ideal era que tenga las bondades de la cerámica y también las bondades de la resina, la resiliencia de la resina y que mantenga su brillo en el tiempo como la cerámica. Eso es lo que se esperaba. La rugosidad también, que no aumente rugosidad. Y se esperaba que este tipo de material pues sea un material que tenga como doble función, que adopte esas cualidades de ambos materiales, la cerámica y la resina. Entonces, por ende, formo parte del grupo de la muestra. Yo elegí en ese entonces materiales que se utilizan para hacer carillas. Carillas. Por eso que elegí el Z350, que es la resina compuesta que se utiliza para hacer carillas de resina compuesta. Elegí estos tres materiales, que son materiales que se utiliza con el sistema CAD/CAM. Ujú. Son monobloques que van a ser fresadas y se va a obtener así la carilla. Solo que estos monobloques son de materiales distintos. El lava es resina, pero en bloque CAD/CAM, prácticamente resina compuesta en bloque CAD/CAM, solo que mucho mejor, eh, tiene mucho el proceso para su polimerización, digamos, es diferente, ¿no? El fuente de calor que se utiliza acá es diferente al de acá para poder eh, polimerizar al diente, por decirlo así.
El Enamic es un material, es una cerámica híbrida, y el MAC 2 es una cerámica feldespática. Entonces tenía ahí 4 materiales que quería que sean evaluadas. Margaret me pregunta, en el caso que el paciente presente sensibilidad a la hora del desgaste, ¿cuál es el protocolo que se debe seguir para seguir con el tratamiento de carillas de resina? Primero hay que ver por qué la sensibilidad. Bueno, primeramente, como les comentaba, cuando ustedes van a realizar carillas, tanto de cerámica como de resina, ustedes traten de trabajar siempre en esmalte. Y si trabajamos en esmalte, es muy probable que la densidad pues, sea mínima, ¿no? Ahora, y si yo hago una carilla de resina compuesta, yo tengo que anestesiar al paciente, ¿no? Tengo que anestesiar el dientecito y yo preparo, asperizo el diente y, bueno, hago todo el protocolo para elaborar la carilla, tanto de resina como de cerámica. Ujú. Ahora, sí, no hay mucho desgaste. Si yo voy a solo asperizar o voy a redondear algunos ángulos, ahí no es necesario anestesiar. Entonces hay que ver por qué la sensibilidad, porque estoy en dentina, porque la sensibilidad, ¿no? A ver, doctores, sigamos. Entonces, el objetivo del trabajo era evaluar propiedades superficiales como rugosidad, como brillo y una propiedad mecánica como microdureza. ¿Qué tan resistente es ese material luego de ser cepillado? Entonces, esto es un estudio in vitro, o sea, se simulaba en un laboratorio las condiciones de la boca. Y en la boca, estos materiales son cepillados, nos cepillamos todo 3 veces al día mínimo, en el tiempo, a ver si ese desgaste con las cerdas del cepillo va causando alguna alteración en estos materiales. Entonces se sometió las muestras, acá pueden ver a una máquina de cepillado mecánico con pesas. Las pesas representan la fuerza con la que nosotros nos cepillamos. Entonces, se sometieron un cepillado de estas muestras a unos 60.000 ciclos aproximadamente. Esto equivale a 3 años de cepillado. Y se observó, lo que se encontró fueron estos resultados. La rugosidad, ¿qué pasó? Que todos los materiales, miren aquí, todos los materiales, acá, ENA, que es enamel esmalte bovino, es otro grupo que se le agregó, pero es un grupo control. Estos materiales de aquí, que vemos acá, Z350 es la resina, el ABA es CAD-CAM resina, el VEN es CAD-CAM Enamic, cerámica híbrida, y el VMA es CAD-CAM eh, Vitamark, cerámica feldspática. Entonces, se observó que antes del cepillado y después del cepillado. Luego del cepillado, lo que se observó fue un aumento en la rugosidad de estos materiales, incluyendo el esmalte, ¿no? Menos de la cerámica. ¿Qué se observó en la cerámica? Que hubo una disminución incluso significativa. Es como si la pasta de dientes con ese cepillado hubiera provocado un pulido en la cerámica y de aumentar, ha disminuido la rugosidad. Pero en todos los otros materiales, ese cepillado causa un aumento de rugosidad. Entonces, si ustedes hacen una carilla de resina compuesta y lo dejan ahí por un año aproximadamente, acuérdense que está sometido a cambio de temperatura, está sometido a cepillado, y miren que el cepillado puede provocar un desgaste en la resina. Por eso el mantenimiento, ¿no? Cada cierto tiempo. ¿Qué encontramos en cuanto al brillo? En cuanto al brillo, antes y después, se encontró que disminuye. En todos los materiales disminuye, menos en la cerámica. De 82.9
se mantuvo 89.6. Acá no ha habido diferencia significativa. Esto significa que se mantuvo luego del cepillado. Entonces, estos 2 puntos es a favor de la cerámica. Con esto, este estudio muestra lo que ya se sabe en realidad, solo que está demostrado en el estudio in vitro, que la cerámica en el tiempo no va a aumentar la rugosidad. Por más cepillado o cambio de temperatura quizás en boca que hagamos. En mi caso solo evaluamos cepillado. El brillo tampoco va a disminuir en el tiempo, por más cepillado que nosotros realizamos. Pero los materiales que tienen polímero en su composición, incluyendo la cerámica híbrida, sí se van a ver alterados, tanto en rugosidad como en brillo. En microdureza, que era otra propiedad mecánica, se evaluó que se encontró que la mayoría se mantuvo luego del cepillado, menos en el lava. Esto sí no dijo, o sea, no tiene digamos, no dijo mucho, pero más es rugosidad y brillo, ¿no? En este caso sí se observó. La conclusión en este estudio es que existen alteraciones superficiales estimuladas por el cepillado, sí, en resina compuestas, en bloques de cartón de resina, resina híbrida y esmalte bovino, que también fue otro grupo que se le agregó. La rugosidad, el brillo, la microdureza fueron influenciadas dependiendo de la composición del material. Y materiales basados en resina son propensos a la alteración superficial. Es decir, si yo voy a colocar una carilla de cerámica, es muy probable que no se vea afectado con el cepillado, el brillo mantenga igual, la rugosidad se mantenga igual. Pero si yo coloco una carilla de cerómero, que es resina, es probablemente que la rugosidad aumente y que el brillo también disminuya. Y si a una carilla de resina compuesta, lo mismo, rugosidad aumente y brillo disminuya. Con respecto al mantenimiento, hasta acá, autores, ¿alguna consulta para entrar al mantenimiento? ¿Alguna duda? Todo claro, entonces. Mira. Con respecto al mantenimiento, a ver, alguien me ha escrito. Todo claro. Ya, Carlos. Perfecto. Entonces, bueno, la idea de demorarnos tanto en esta parte y mostrar artículos, mostrar ventajas y desventajas de los materiales, es para que tengan en cuenta las cualidades de los materiales, la durabilidad sobre todo, ¿no? Y tantas de cerámica como de resina. Con respecto al mantenimiento, ambas se dan mantenimiento, pero de diferente manera y en diferentes tiempos. Lo común es tanto para carillas de resina como para carillas de cerámica, ni bien llega el paciente, observar las encías, ¿no? Si se encuentran sanas, saludables, se encuentran inflamadas o de pronto existe una bolsa periodontal ahí en el diente que tiene la carilla. Hay que evaluar todo eso con un sondaje. En el caso de carillas de resina, hay que pasar. Yo utilizo una hoja de bisturí número 12 con esta puntita de acá para eliminar los excesos interproximales que pueden haber quedado de la resina, ¿no? A veces quedan unas puntitas y con esa hojita de bisturí podemos pasarla y podemos eliminar el exceso. Va a haber un video también de cómo hacemos el mantenimiento. Luego comienzan los cauchos, estos cauchos abrasivos que tienen impregnado óxido de aluminio, grueso medio. En este caso, J creo que tiene solo grueso medio. Otros tipos de cauchos como el de Jiffy tienen grueso medio fino. Pueden comprar ese también. Vienen de diferentes formas, vienen de lentejas, de copas, de flama. Entonces ustedes pueden comprar en realidad cualquiera. También en el acabado y pulido podemos utilizar lijas abrasivas, como ven acá. Estas tiras de papel abrasivo
grano grueso, medio, fino. Y podemos de ahí usar unas escobillas de sílice. Estas escobillas se parecen a las escobillas de profilaxis, pero sus cerditas son doradas y tienen impregnado óxido de aluminio con sílice. Y esto puede provocar en la superficie de la resina un brillo. Sin usar la pasta, ya podemos obtener un brillo con estas escobillas. A veces algunos protocolos se quedan acá y ahora, también pues, se puede utilizar en el sector anterior discos abrasivos junto a los cauchos. El de 3M es un buen disco abrasivo, la verdad. La desventaja es que tiene un aro en el centro. Este arito de acá, este aro que ven acá de acero, muchas veces, y si estoy puliendo, pues puede entrar en contacto con la resina y la mancha. Entonces, si conseguimos un disco abrasivo que es completamente con el grano en toda su cara, en toda la cara, como el de Shofu, es una buena opción. Y terminamos el protocolo con discos de fieltro con pasta diamantada para darle un alto brillo. Astro Blush me dice. A ver, Fabián me dice Astro Blush. Claro, el Astro Blush está descontinuado, Fabián. Pareja Le Caros lo estaba trayendo, ya no lo trae. Astro Blush es una marca. Existen otras marcas ahorita en el mercado. No sé si todos son de Perú o alguien es de otro país. Me comentan, por favor, si todos somos de acá o si hay alguien de otro país, me comenta. Fabián, Fabián, allá tú sí debe ser fácil conseguir el astrobrucha ya de pronto. Ecuador. Ajá. De pronto hasta Ecuador. Sí, yo pienso que no. Pero aquí soy de Colombia. Ajá. María también es de Colombia. Ecuador. Entonces, acá en Perú está siendo bien complicado, el astrobrucha no entra. No sé qué ha pasado. Pero la verdad de todos los que he probado, el astrobrucha es mejor. Ahorita hay una marca que se llama Eve, que está entrando, después hay otras más, no recuerdo el nombre, pero el Astro Blush es muy bueno. Entonces, si pueden conseguir Astro Blush, es mucho mejor. Tenemos varios, 3 de otro país. Rodrigo me dice, ¿cómo se descontamina el Astro Blush? Esterilizado también se puede. Sí, sí, lo lavas con el glutaldehído, todo, lo secas, lo colocas en una bolsita y lo puedes autoclavar. Sí, también es una opción, los discos espiral. Sí. Acá 3M no lo está sacando porque 3M tiene una. Incluso lo he usado, pero de ahí no lo he visto. Pareja Claro, Claro y Baden sí tiene discos espirales. También es una opción de grano grueso, grano medio. Para el brillo. A ver, continuamos. Con respecto al mantenimiento de la cerámica, lo mismo, hay que realizar un sondaje periodontal, observar cómo está la encía y si por ahí hubiese una bolsa, observar si por ahí hay sarro o algún material que haya quedado, ¿no? De pronto un cemento, imagínense, un resto de un cemento ahí pudo haber provocado esa bolsa. Entonces, en ambos, tanto para el mantenimiento de cerámica como el de resina, hay que motivar al paciente con la higiene oral, hay que recordarle usar el hilo dental, hay que recordarle usar un enjuagatorio bucal, hay que recordarle, si es posible, puede utilizar un irrigador bucal en casa. La evaluación radiográfica es importante cuando hay carillas de cerámica, siempre hay que tomarle una
radiografía periapical. En cuanto a si es reversible o irreversible, la gran ventaja de la resina es que en muchos casos no voy a tocar el diente, no voy a tocar a las justas, voy a asperizar con un disco abrasivo o con una fresa de grano fino, puedo asperizar la superficie o biselarla ligeramente y aplico mi resina. En la cerámica, pues ahí sí tengo que hacer un desgaste, ¿no? Y si yo retiro la cerámica, es complicado sacarla porque no se distingue mucho del diente y terminas desgastando un poco de diente de todas maneras. En cuanto al desgaste, miren, para carillas de cerámica, sí hay un desgaste. Y en las de resina, por ejemplo, en este caso, que vamos a agregar bordes incisales y toda la cara vestibular vamos a coger, ahí sí, no, simplemente podemos redondear estos ángulos y colocamos la carilla. El número de sesiones es importante también. La resina, es cierto que lo puedo terminar en un solo día, una sola cita, pero lo ideal es que el acabado y pulido completo se realice en una segunda cita, porque no se puede, la literatura dice que no podemos realizar el acabado y pulido el día que nosotros colocamos la resina. Se debe esperar por lo menos unas 21 horas, 24 horas para poder terminar el acabado y pulido. Lo que yo puedo realizar el día que yo coloque la carilla de resina compuesta en el diente es un prepulido con cauchos de grano grueso, nada más. Y en otra segunda cita puedo realizar todo el protocolo de cauchos, lijas, discos. María Daniela, ¿cómo se diferencia la cerámica y la resina del esmalte cuando debemos quitar la carilla? Cuando si queremos retirar, por ejemplo, carillas de resina antigua, puedes pasar un explorador. Un explorador, cuando tú pasas un explorador en el diente, no lo pinta, pero si tú pasas el explorador en la resina, sí lo va a pintar como plomo. Entonces así tú puedes identificar qué es resina y qué es diente o esmalte. En el caso de la cerámica, también es complicado. Es lo mismo, lo tienes que sentir con el explorador. Pasas el explorador, vas a sentir. Es diferente la sensación de una zona vidriosa, un vidrio, que es la cerámica, y la estructura. También eso es. En el caso, si ustedes quieren retirar la carilla por desgaste con una fresa, les recomendaría con una fresa de grano grueso, como la de acá, troncocónica, o de fisura también, pero despacio. Ahí está, esta de acá, troncocónica. Ahí tenemos que ir observando, tocando, sintiendo la superficie para poder identificar. Acá es más complicado. Yo siento que sacar carilla de resina es más fácil. Se puede apreciar, se puede sentir, se pinta la resina si paso el explorador. Aquí tengo que tener mucho más cuidado. Se mimetiza mucho con la estructura dentaria, sobre todo si esa carilla tiene unos colores similares al diente. Ya. Es que más me han puesto a ver. Ya. Eso es María. Ya no hay más preguntas, entonces. No, sí hay. Un ratito. Maribel me dice, doctora, ¿cuánto es el precio por medio de una carilla de resina, por ejemplo, los 4.000? María, pues puede variarnos. Acá en soles, estamos hablando de unos 500 soles. De nada, María. Acá estamos hablando de unos 500 soles promedio. Carilla de resina.
por cada diente. Ujú. En dólares, a ver, vamos a ver. Si estoy hablando acá en soles, vamos a transformarlo en dólares a los doctores que son de otro país. Entre 3 puntos, ya ha subido acá el dólar, 3.9. $128. 128 las carillas de resina se podría comprar. Pero la carilla de cerámica, un promedio coloquen 1.500 soles. 1.500 soles. Y en dólares, vamos a poner, es 384.6 dólares. $385. $380 más o menos. Es el promedio de una carilla. Ujú. Ahí está barato. ¿Cuánto está, Fabián? ¿La de resina o la de cerámica? Porque acá también cobran hasta 1.200. He escuchado las carillas de cerámica, que serían dólares, $307. Carilla de cerámica. Hasta $307 se pudo. $300 ponte. Ujú. Y allá en dólares, ¿cuánto será? $40. $40. No, muy barato, no pueden cobrar $40 la carilla. Eso pueden cobrar una restauración, una clase 2, por ejemplo. Así más o menos. Claro, con con todo el protocolo adecuado, ¿ah? $300 las 6 piezas, no me muero. Ah, Fabián me dice $250. $250, estamos hablando en soles, 975 soles. Mm, sí, está un poco, hay que subir un poquito más el precio. Ujú. Sí. O también de pronto por la devaluación del peso. Ujú. Sí, más o menos está así. Pero eso de resina $40. Mm, mm. ¿Qué marca de reina sería más de resina? ¿Qué marca de resina sería más recomendable para las carillas? Uy, la verdad, Empress Direct lo trae pareja de caros. Esas son muy bonitas. Tenemos también las de Tokuyama, Palfique, Tokuyama. Tenemos la forma también. Tenemos Filtec Z350 también. El Opalis también es buena. En realidad ustedes pueden combinar, no importa la marca, ustedes pueden combinar diferentes tipos de marcas. Ahí no hay problema. Ahí. Ya, doctores, ustedes, por ejemplo, ¿qué es lo que yo hago a veces? Yo dentina puedo utilizar Opalis porque me gusta su dentina A3 cuando es muy oscura. Y de ahí utilizo un body de Filtex Z350 y puedo terminar con Empress Direct Esmalte. Y me queda muy bien. O a veces utilizo forma con Filtex Z350 y termino con Empress Direct. O a veces solo Empress Direct. Yo puedo combinar. ¿Cuál usar? Depende de la toma de color. Ustedes tienen, al momento que toman el color, tienen que ver cuál se acerca más, si la dentina A2 de Empress Direct o la dentina A2 de Filtex Z350 o el Opalis A2 dentina, ¿no? ¿Cuál se acerca más? De la toma de color, que vamos a enseñarles cómo se realiza el toma de color, ustedes tienen que darse cuenta. Las de Coltene.
El Brillant es bueno. Yo he estado probando el Brillant. También es bueno. Me gusta su saturación. Ujú, que esté bien saturado. Ahora, los sistemas de resinas que tienen una mayor saturación, que son un poco más densos, más oscuros, son aquellas que se dividen en esmalte, en cuerpo y en dentina. Tienen tres tipos, ¿no? Tres tipos de resina. Ese es el caso de Filtex Z350, ese es el caso de Forma, ese es el caso de Empress Direct. Resinas que no son muy densas, que no son tan saturadas, son Palfique de Tokuyama, por ejemplo, o Estelite de Tokuyama. Ellos no, el Palfique de Tokuyama, por ejemplo, no, su clasificación no es en dentina, no es esmalte y no es cuerpo. Ellos solamente tienen un estándar, tienen opacos, eh, tienen también para blanqueamiento, es otro tipo de codificación. Entonces, hay que tener mucho cuidado con el perfique porque al no ser tan saturados, te puede salir la restauración muy grisácea. Ujú. Si yo quiero, voy a restaurar un diente que tiene mucha saturación, yo prefiero utilizar algo que tenga esmalte, dentina y cuerpo. Ujú, son más saturados. Ya, a ver, creo que ya no hay más preguntas para irnos a lo de la... En la del perfique es la misma guía. No. La del perfique no tiene dentina, no tiene... Así, en ese nombre no. Perfique no tiene dentina, esmalte, body. Ahora que lleguemos a resinas, hay una parte, creo que es la siguiente clase. Voy a indicarles cómo se tiene la codificación este sistema de resina. No es la misma. No sé si acá está. A ver, ya que estamos aquí. Un ratito. Mm, mm, no la tengo acá. Ahorita voy a abrir otro. ah, Otra presentación para mostrarles en el caso de las resinas. Ya, está acá. Miren, Filtex Z350 tiene esmalte, tiene translúcidos, tiene dentina y tiene body también. Viene a hacer esto de acá. Cuerpo, esmalte y dentina, incluso translúcidos. En Palfique tiene los estándares, que es, si yo hago una similitud con respecto a la del Z350, esos son los esmaltes. Tiene opalescence, que son, por decirlo así, dentina o body, o A3, o A2, o A1. La A3 es el más saturado. Pero si yo quiero comparar con una dentina, A3 de Filter Z350 es mucho más saturada que esta de acá. El OPA2 es un poquito saturado, pero es el opaque. Cuando quiero trabajar sobre sustratos oscuros. Entonces, esta codificación es muy distinta. Por ejemplo, en Forma, ellos sí tienen resinas más saturadas porque lo dividen en dentina, en cuerpo, en esmalte, similar al filtro Z350. Forma también es una buena opción. Ahora, ¿por qué la toma de color que tienen que realizar? Porque la resina de esmalte, por ejemplo, color A3,
por más que tengan el mismo color, pero son de diferentes marcas, el color no es el mismo. Pueden ser unas más amarillas, otras más claras. Entonces hay que hacer toma de color directo con la técnica de esferas, lo polimerizan y por tercios. Uy, ¿no se ve la pantalla? Acá, doctores, ¿logran ver la pantalla? Sí se ve. Sí, ya, perfecto. Entonces les comentaba que Forma sí tiene, es un sistema de resina que tiene resinas más saturadas a comparación de Palfique, que no tiene resinas tan saturadas. Filtex Z350 sí tiene resinas saturadas. Así se ve. Ya, entonces, sí, esas son las resinas que quería mostrarles. Acuérdense también en cuanto al grosor. Se puede tratar el mismo color, pero el grosor diferente. Acá, por ejemplo, el mismo color A3 puede ser de 2 milímetros, de 1 milímetro, de 0,5. A mayor grosor, mayor saturación. A menor grosor, menor saturación. Empress, doctora, sí, el Empress es mucho. Me faltó el Empress. Sí, el Empress Direct es importante. El Empress Direct sí son dentinas saturadas. Tiene para esmalte, tiene para dentina. Y la dentina sí es saturadita. Sí. Si no me equivoco. Sí, la dentina. Ujú. La resina, esas no he usado. Creo que esas son, no recuerdo de quién las trae, no sé si es Coltene, pero no las he usado. Los que han usado me han comentado que sí son buenas. Al sector anterior les han gustado. Ujú. Vamos a dejar de compartir la de acá y vamos a ir a carillas. Nos quedamos acá. Entonces estábamos hablando acerca de las sesiones. En cambio, en la cerámica, cuando hablamos de carillas de cerámica, vamos a tener como 3 citas. Una primera cita para hacer el diagnóstico, explicarle al paciente el caso, realizar el mock-up. Segunda cita para una que ya aceptó el tratamiento para la preparación dentaria y para la impresión y toma de color, y una tercera cita para cementa. Acá yo he colocado a partir en sí del tratamiento, porque en sí el tratamiento es una cita para preparar y tomar impresión y tomar color, la segunda cita es para cementa. Pero previa a esta primera cita yo tengo que hacer un mock-up al paciente para mostrarle cómo va a quedar el tratamiento. Ese mock-up se realiza a partir de un encerado de planificación, que lo vamos a ver también en la parte de adelante. Doctores. Con respecto al costo, miren, estos dos, si se dan cuenta, son muy similares. Parecieran que ambas fueran de cerámica, ¿no es cierto? Pareciera que ambas fueran de cerámica. Pero la de aquí es de resina compuesta. El brillo inicial se parece mucho a la de una cerámica. Tiene un alto brillo y puedes lograr una baja rugosidad. Pero en el tiempo se va viendo la diferencia de ambos materiales. El costo es menor en las resinas y en las cerámicas es mucho mayor. Ok. Vamos a recordar un poco. Resinas versus cerámicas. Estabilidad de color. La estabilidad de color se logra mucho mejor con la cerámica que con la resina. La resistencia a la tracción es mucho mejor con la cerámica que la resina. Fragilidad o sea, antes de cementar
tener la carilla en la mano es muy peligroso, es mucho más frágil cuando tenemos la carilla de cerámica. Ujú. Si hubiera una carilla de resina y de manera indirecta, no es tan frágil como la de cerámica. La resistencia a la tensión y al cizallamiento luego de la cementación es más resistente la carilla de cerámica que la carilla de resina. La biocompatibilidad con los tejidos es mucho mejor la cerámica que la resina. ¿Por qué? Porque la resina con el tiempo se hace mucho más rugosa y puede atrapar comida. Y al atrapar comida a nivel cervical puede inflamar la encía. Biocompatibilidad con tejidos, eso es lo que hemos visto. La duración, tiene una mayor duración la cerámica que la resina. Resistencia al desgaste y abrasión, tiene mucho mejor la resistencia a la cerámica, a la abrasión que la resina. Resistencia a la tinción, pues la cerámica. La resina se va a marcar más esas manchas con mayor rapidez, ¿no? Se va a teñir. La absorción de líquidos, mayor absorción la resina que la cerámica. Retención de brillo de la superficie, la cerámica retiene brillo y se mantiene. Facilidad de reparación, pues ahí sí le gana la resina, porque es muy complicado reparar una carilla de cerámica. Y pasa, ¿no? Y a veces pasa, también me ha pasado, que el paciente no usa su ferio, el paciente se olvidó y mordió algo que no debía morder. Entonces se fractura la carilla de cerámica. Lo ideal es realizar una nueva carilla de cerámica, pero también por el momento se puede colocar o parchar esa carilla con una resina compuesta. Generalmente la resina Empress Direct es la que más se mimetiza con la cerámica. Ahí sí, la verdad que sí se mimetiza muy bien y se camufla. El acabado y el pulido de una Empress Direct en esmalte es muy brillante, pareciera cerámica en realidad. Entonces, si quieren restaurar, parchar ahí una carilla de cerámica o de una corona, preferí el Empress. Uh-huh. La dificultad técnica, definitivamente la dificultad es para el laboratorio también, ¿no? La carilla de cerámica es más laboriosa, más trabajosa que una resina. En cuanto a lo reversible, bueno, la resina es reversible, en caso de la cerámica no, irreversible, la cerámica, la resina no. Tiempo de trabajo en consultorio, existe un mayor tiempo de trabajo en consultorio con la cerámica, son como 3 a 4 citas, y la resina puede ser una sola cita en realidad, a 2 a lo mucho. El costo es mayor en cerámica, menor en resina. La contracción a la polimerización, el problema es en la resina. En la cerámica no vemos eso. Amplia variedad de color, tenemos más en la cerámica que en la resina. Invasiva, sí, porque hay mayor desgaste. Dureza similar a la dentina, la resina. Ahí sí es la ventaja, es de la resina, ¿no? A ver, Maribel me pregunta, doctora, ¿cómo es la adhesión de una resina en cerámica con grabado y adhesivo? Ok, me estás hablando por lo que comenté que puedes reparar tu carilla, tu fractura de carilla de cerámica, ¿no? Vas a tener que preparar, vas a tener que preparar la cerámica dependiendo qué tipo de cerámica es. Si es una cerámica de disilicato, vas a aplicar ácido fluorhídrico al 5% por 20 segundos. Lavas secas y vas a colocar silano por 3 minutos. Lavas secas y vas a colocar un adhesivo, lo aireas bien, que quede una capa súper delgada y polimerizas. Y luego aplicas la resina. De esa manera. Si el caso fuese una cerámica de circonio, el proceso es diferente. Tú tienes que microarenar esa área, vas a microarenar el circonio, de ahí colocas el silano 3 minutos,
Puedes colocar también el Z-Primer, si tuvieras el Z-Primer. Y colocas el sistema adhesivo, polimerizas y colocas la resina. En ese orden. Depende, ¿no?, de la cera. Listo, Maribel. En el caso, si ustedes quieren reparar, por ejemplo, una carilla de resina compuesta, hay que preparar la resina, hay que microarenarla. La microarenan, aislamiento de todas maneras. La microarenan, le pueden colocar el ácido fosfórico, pero como limpieza, lavan, secan, colocan el silano unos 3 minutos, luego colocan el sistema adhesivo. Si pueden, tienen que usar un sistema adhesivo con MDP, por ejemplo, el universal de 3M, sistema universal de 3M que tiene también MDP, también lo pueden utilizar. Colocan el sistema adhesivo, fotocuran y colocan la resina, ¿no? Ya estamos entrando a diagnóstico. Creo que nos fuimos rapidito. Ya, autores, ¿hasta acá alguna otra pregunta? Para entrar, si no, al otro tema. ¿Alguna consulta que tuvieran? Acá les voy a comentar un poquito, ya que tengo acá la diapositiva. Para nosotros realizar carillas de resina compuesta, yo les recomiendo comprarse estas espátulas para cerámica. Rodrigo me dice, ¿siempre es necesario el silano en caso de reparación? Mira, yo sí le colocaría, aunque se dice que si tenemos un sistema de adhesivo que tenga MDP no es necesario, pero yo sí le coloco, me aseguro. Les comentaba, para realizar carillas de resina compuesta hay que manejar bien el material. Para eso necesitamos superficies planas. Acuérdense que la carilla va a ser una superficie plana, amplia. Voy a lograrlo con este tipo de espátulas, espátulas para cerámica. Estas lo pueden, son cómodas, no son muy caras tampoco. Ahorita no tengo la marca exacta. Esta la conseguí en Denim por hace tiempo, pero cómprense las espátulas para cerámica que usan los técnicos dentales. Las espátulas son, la verdad, las más adecuadas, que sean flexibles en esta área, que no sean rígidas. En pareja Licaros hay varias. Ya, a ver, voy a cerrar esto de acá. Ya. La otra espátula para resina, la común, traten de comprarse siempre que sean biactivas de diferente forma, un lado plana y otro lado de pronto cilíndrica para atacarla. De esa manera vamos a moldear bien la resina, ¿no? Con esta espátula y esta espátula de acá. Les recomiendo explorador para eliminar algún exceso. Esto es una sonda exploradora que es para retirar excesos o crear, si quiero crear una separación de resina, utilizo este tipo de explorador. Ufri es una marca, es solo para resina. Por ejemplo, si quiero marcar las separaciones de los lóbulos en los incisivos, podemos utilizar este tipo de espátula que tiene como una especie de una punta, ¿no? Ahora, el PKT también tiene este tipo de forma y la podemos utilizar para resinas, pero solo para resinas. El bruñidor también es importante para poder acomodar la resina. Es un instrumento biactivo donde tiene dos círculos, uno más grande y otro más pequeño, para poder condensar la resina, moverla, separarla.
Y los pinceles. No pueden faltar un pincel plano, sobre todo si estoy realizando una carilla de resina compuesta. Puedo tener también un pincel redondo, mediano y otro un poco pequeño, ¿no? ¿Qué marca? Renfer. Por ahí sí me preguntan la marca. En el caso de que puedan comprar pinceles de pintor, son 3 ceros. 3 ceros plano, 3 ceros redondo. Pero que sean pelo de Marta, de preferencia. También hay que desinfectarlo, ojo, terminan de acabar, o sea, acaban de trabajan y aquí van a tener que, con un jaboncito, lo limpian, lo secan, le pasan alcohol, lo dejan que seque al ambiente, esté guardadito, y lo pueden dejar con un poco de glicerina para que esas cerdas no se abran como las del cepillo, ¿no? Los pinceles de punta de silicona yo uso, pero sí son... Sí, yo también las uso. No las he puesto acá, pero yo también las uso. Los pinceles de silicona. Si no quiero generar muchas rayitas, yo quiero que sean superficies muy planas, ¿no? Puedo utilizar pinceles de silicona. Sí, también son recomendables. Acá están, miren los pinceles. 3 0, 2 ceros, 1 0, 3 0, que es el más delgadito. En el caso de que quieran acomodar algún exceso de resina. Pero para carillas de resina compuesta, el plano. Esta forma es el plano. 3 0, plano 3 0, pelo de Marta. Otro accesorio que podemos tener son las lupas de magnificación. Existe de 3.5 y de 2.5. Preferí 3.5. Acá el BioArt, que es el más cómodo. Podemos tener estas de acá, que son las chinas. Y bueno, estas que son un poquito más caras, ¿no? Ese es el sector posterior. Eso le quería comentar un poco. Ya. También existen pigmentos, no sé si ya han escuchado, doctores, sobre estos pigmentos. Modificador de color, tintes o pigmentos también. Estos de acá. ¿Ya habrán escuchado? A ver, me comentan por el chat. Estos pigmentos o modificadores de color, tintes también lo llaman, sí, me permiten dar la caracterización, ¿no es cierto? No solamente sirven para dientes posteriores, que generalmente lo utilizo a nivel de surcos, fosas, para darle profundidad a la superficie, quizás el marrón con el ocre, ¿no? Sino también en el sector anterior. A veces necesito reproducir o caracterizar al incisivo, al homólogo del otro lado, y de pronto el homólogo tiene manchas blancas moteadas y yo tengo que reproducir lo mismo con la resina. Para eso tengo que utilizar un tinte o un modificador de color blanco, con un poco de microbrush, y lo voy moteando. En Lima no hay de esa marca. Alker, ya no entra, me parece. Pero pueden conseguir en Pareja Lecaros, ellos también tienen tintes. Eso sí, no recuerdo ahorita la marca, creo que es de Empress Direct también. Pero las de Kerr creo que ya no entran. No sé si en Colombia están entrando esta marca o en Ecuador. Ahora, las más comunes, si se van a comprar tintes, marrón, ocre que me permite saturar un poco más la resina, si está muy clara. Y no sabía que existía. Sí existe, Fabián. Y blanco. Marrón, ocre y blanco, para darle esas caracterizaciones. Ay, no te creo. Va a llegar en la marca Shofu también. Súper. Ay, ojalá. Voy a preguntarle. Justo yo tengo acá un contacto de Shofu. Me está hablando acerca de sus materiales. Sería ideal.
Ujú. Gracias por el dato. Ujú. A ver, ¿qué más? ¿Alguna otra duda, alguna consulta? Quería comentar acerca de la resina, ya que tengo esto abierto. Mm, Con respecto a la toma de color, les quiero ir adelantando esto de acá. Vamos a hablarlo, pero acá está mejor explicado. La toma de color, tienen el micrófono abierto, no sé quién lo tiene. Acá está. La toma de color es muy importante, doctores. Existe una toma de color con colorímetro, en el caso si el sistema de resina tiene un colorímetro. En realidad, la mayoría que usamos no tiene colorímetro y algunos recomiendan realizar uno mismo y tenerlo ahí a la mano. Otros recomiendan utilizar en sí la resina de frente directa en forma de bolita y colocarlo en los tercios. Es lo que yo les recomendaría. Yo realizo este tipo de toma de color. Ven acá esferas, bolitas de esferas. Yo divido el diente, es una técnica que existe, en 3 tercios, tercio cervical, medio, incisal. El tercio cervical me va a dar el color de la dentina que voy a usar. El tercio medio me va a indicar el color del esmalte cromático que voy a usar y el tercio incisal el color del esmalte acromático que voy a utilizar. Ajá. Es los mismos patrones que te comentan en el libro de Hirata que te dice toma de color, tercio cervical, a nivel del centro con el colorímetro me va a dar el color de dentina. Luego, él te dice con el colorímetro, tercio medio, el esmalte cromático. Pero nosotros lo haríamos con una bolita de resina. Y acá, y el tercio incisal, esmalte acromático, esta zona de acá, borde incisal, me va a dar el color del esmalte acromático, ¿no? Tercio incisal. Rodrigo me pregunta, entonces, para usar los pinceles de resina nuevamente, después de lavarlos con agua y jabón, le coloco luego alcohol y listo, doctora. Luego de lavar tus pinceles con agua, jabón, lo secas, le pasas alcohol, lo dejas al aire y lo guardas con un poco de glicerina. Le echas un poco de glicerina en los pelitos para que lo unas y se guarda así. Se guarda de esa manera. Ya cuando lo vayas a usar, lo sacas y va a estar, los pelitos van a estar bien unidos, ¿no? No van a estar separados porque la has dejado con glicerina. Si por ahí se te pasó la mano con la glicerina, en el segundo uso que le das, coges la gasa y lo limpias. Porque es un poquito de glicerina, no es mucho, una nadita. De esa manera lo usamos y el pincel te dura mucho tiempo, ¿no? Les estaba comentando la toma de color. Esa toma de color es importante, por tercios, con directo. Doctora, ¿gasto mucho material? Sí. Puedo gastar, pero es un poco, es un pequeño circulito, ¿no? Es una pequeña bolita de resina. Lo coloco y lo fotocuro. Lo fotocuro. Y de ahí elijo, ¿no? Me quedo con esta, me quedo con esta, no me quedo con esta. Esta se parece más. La de Z350 se parece mucho mejor al sustrato que la de Empress Direct, ponte. Entonces, hay que hacer una toma de color directo en el sustrato. Eso es lo que yo les recomendaría. De este caso lo vamos a ver, lo vamos a comentar luego, pero miren el antes y el después para que puedan... no lo he puesto acá. Pero miren acá, las lesiones que tienen y al final la paciente termina con carillas de resina compuesta, tanto en caninos como en centrales. Todo eso solo con resina.
Bueno, es una paciente joven también, ¿no? A ver, doctores. Doctores, ¿qué criterio tienen al momento de elegir ustedes si van a colocar carillas de resina o carillas de cerámica? ¿En qué se basan? Fabián me dice, doctora, ¿y usted qué opina de esas resinas con efecto camaleónico? Ah, las universales de efecto camaleónico, ¿no es cierto? Las que pueden utilizar para todos los casos. No es para todos los casos, está indicado cuando el diente no tiene mucha estratificación. Por ejemplo, pacientes mayores que tienen prácticamente un solo tono, un solo color de diente, casi todo, tercio medio, cervical, incisal, ¿no? Entonces, en ese tipo de pacientes donde yo no necesito mucha estratificación, yo puedo utilizar una resina universal, que es una resina camaleónica, ¿no? O esa resina única. Por lo menos la resina universal existen tonos, ¿no? A2, A1, A3, pero hay las resinas únicas, unique lo llaman, que también tienen efecto camaleónico. Es una sola resina, un solo tono, un solo color que se supone que le hace a todos, ¿no? Entonces, eso sí, no se usa en todos los casos, como le digo, en el caso que yo no necesito tanto estratificar, pacientes adultos, mayores, sobre todo. Rodrigo me dice, doctora, si tenemos alguna duda posterior, ¿se le puede escribir a su correo? Claro, Rodrigo, por las redes, por ahí por Instagram, pero más, me pueden escribir por ahí. Por el correo, creo que también puse, ¿no? ¿No es cierto? Sí, sí puse el correo. También me pueden escribir por ahí, no, no hay problema. Ujú. Mm, a ver, aquí, ¿dónde está? Había, así acá lo tengo. Por acá les voy a pasar para que me agreguen los que desean. Demora a veces un poquito en contestar, pero contesto, ¿eh? No sean impacientes, por favor. A ver, sigamos con la otra pregunta. Me dice Iris, y en caso de las decoltenes son dos colores en uno, A2, B2, A1, B1, A3, B3. Iris, explícame qué marca de resina Coltene son de dos colores en uno. O sea, en una sola resina se supone que hay dos, dos tonos. Ah, el Brilliant. Mm, ¿cómo clasifican al Brilliant? Es A2B2. Interesante. Tiene efecto casi camaleónico. Ah, ok. O sea, ahí Iris no te hablan del, y Carlos no te hablan de Brilliant tipo esmalte, Brilliant tipo dentina, Brilliant tipo body o cuerpo. Solo te dicen que es camaleónica y tienen dos colores. Ahora debe ser como un universal. Mm. Sí trae esmalte. Ah, ok. Solo que dentina también trae. Ujú. Mm. Ah, oh, genial. Ah, ya. O sea, solamente han reducido las saturaciones. Mira, la verdad, yo siento que es como el champú con el acondicionador, ¿no? El dos en uno. Es mucho mejor tenerlo por separado que tenerlo todo junto. Tiene mejores resultados. Entonces, yo, la verdad, eso de unir colores podría ser, podría resultar en algunos casos. Yo creo que no en tantos. Ujú.
Son más saturados. El Brilliant, yo he probado el Brilliant Dentina, ahora que me estoy recordando. Y el Brilliant Dentina sí lo veo saturado. Quizás no saturado como el de Lopalis, pero sí lo veo saturado a comparación del Parfique. Ujú. Ya, entonces el A2B2 es como si fuera único, ¿no? Ya te entendí. Ujú. No tiene mucha codificación, está como resumido. Ok, ok. Ajá. Yo he probado la dentina, ahora que estoy recordando. Yo sí he probado la dentina. Es más, lo tengo y lo sigo usando ahí. Pero no he probado los esmaltes. Y la dentina me va bien. Yo la mezclo con Opalis Dentina A3 y pongo Dentina Brilliant A3. Por ejemplo, cuando yo quiero tengo un diente muy saturado, es un paciente ya mayor y el diente es oscuro. Entonces mezclo el Brilliant y mezclo el Opalis. Ujú. Yo veo al Brilliant que es como muy pigmentado, amarillito, pero ligeramente translúcido. Al Opalis lo veo no tan no tan amarillito, pero sí saturado, como que muy, no tan amarillo, pero mucho más opaco. Ujú. Entonces yo mezclo las dos y el resultado que sale al final me gusta, entonces lo tiendo a usar así, ¿no? Mezclando. Ujú. Pero para el sector anterior debe estar bien. Sí. Tiene buena acá, sí, se nota, porque brilla. Se parece mucho al Empress, pero el Empress brilla más. Si tú comparas el Empress esmalte y el brilla, probablemente se parezcan bastante, pero brilla más el otro. Ujú. Con razón, en el sector anterior sí me comentaron que iba muy bien. Ujú. Esa es la experiencia, ¿no? Ya, doctores, a ver, vamos a ver. Ya la siguiente clase vamos a continuar con lo que es diagnóstico y planificación, porque ya van a ser las 11. Y vamos a ver, un ratito, déjenme ver cómo es acá nos quedamos. Ya, diagnóstico y planificación, les voy comentando más o menos lo que vamos a ver. Vamos a ver un poco del análisis facial, dentolabial, qué es lo que debemos de analizar en la sonrisa. ¿Por qué? Vamos a leer diseño de sonrisa, el DCD, la información que tengo que trasladar al laboratorio, el encerado y el mock-up, para carillas de cerámica sobre todo. Ujú. Ahí está el mock-up, los diferentes tipos de mock-up. Y vamos a ir con el tratamiento de resinas. Ahí vamos a hablar un poquito de nuevo de las resinas rápidamente. El protocolo, aquí les comento la técnica de las esferas que ya les estaba mencionando. Ujú. El caso de la paciente que les mostré. Este caso, el diagnóstico es fluorosis con síndrome incisivo molar. Por eso tienen esas lesiones a nivel de los incisivos. Ujú. Porque solo afecta incisivos y molares. Y aparte tiene la fluorosis, que son como manchas blancas, se observan aquí. Ujú. Entonces ahí vamos a acabar nosotros con, ahí está, con resinas. Otra técnica que también les voy a mencionar. Este es el protocolo que hay que seguir. Acabado y pulido. Acá les voy a mostrar también en video cómo van a hacer. Uy, en video también les voy a mostrar cómo vamos a hacer el acabado y pulido. Ujú. Ya, doctores. Listo, doctores. Entonces, lo veo la siguiente semana. El aura. Y sí, no es muy saturada el aura, es de SDI. Mm, mm. Eso yo creo que
Para dientes que no tienen mucha saturación podría ir bien. Doctores, entonces gracias a ustedes. Los veo la siguiente semana, lunes y miércoles, para continuar. Ya que tengan buena semana, cuídense bastante, cualquier cosita, por ahí me comentan si se les ha olvidado preguntar algo. Agréguenme ahí al link que les envié y estamos en comunicación. Buenas noches.